hermanas amadas esta tarde, poder estar con todas, poder compartir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Les ruego, por favor, que cuando les pida que participen, siéntanse en la libertad de leer, de responder y también de participar. No se queden calladitas, por favor, ¿no? Y vamos a empezar. ¿Alguna vez has escrito una carta de amor? Aunque a muchas nos parece que es algo anticuado, creo que no deberíamos dejar en el pasado esta forma de expresarnos, ya que nos ayuda a transmitir sentimientos, a expresar todo lo que tenemos, de repente miedos, y lo mejor es que podemos expresarlo todo de una forma poética. Cuidamos nuestro lenguaje, nuestra ortografía. Además, pensamos en escribir bien, ¿no? ¿Qué vamos a escribir? Y pensamos y repensamos y eso es algo bueno. Para escribir una carta de amor, antes alistábamos el papel con mucho cuidado para ver qué íbamos a poner, qué detalles, si era papel liso, si era de colores, si era con dibujos. Buscábamos el bolígrafo que combine con todo lo que estábamos haciendo. Pensábamos cómo íbamos a decorarlo. Iniciábamos en borrador para luego pasarlo a limpio. Eso quiere decir que tomaba tiempo, no era algo a la ligera. Usábamos metáforas para darle sentido. Agradecíamos por todo, confesábamos nuestros sentimientos y para entregarla, el momento ideal y el lugar era muy seleccionado. Además, era más difícil si teníamos que mandar a una persona que vivía en el exterior o en otro departamento. Teníamos que tomarnos el tiempo de ir al correo, de enviar y a veces hasta perfume le poníamos. Si nunca escribiste una carta, no sabes lo que te perdiste. Es realmente emocionante y lo puedes guardar por mucho tiempo, por muchos años, y luego puedes hasta compartir con tus hijos y con tus nietos. La semana pasada estudiamos con Carol la introducción a la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Estando en la cárcel, aprendimos que es llamada la carta del gozo, y que fue escrita a los santos en Cristo que estaban en Filipos, también a los obispos y diáconos, encargados de guiar a la iglesia. Pablo les deseaba gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar la lectura a esta carta y vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Alguien quiere leer? ¿Sí? Amén. Doy gracias. ¿Perdón? No. Sí, siga, hermanita. Ya, gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué lindas palabras. Esta es la oración de un hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Un hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Tenemos acceso al Padre por la obra de Cristo en la cruz, por su vida, por su muerte y resurrección. Por la misericordia y el inmenso amor de Dios, somos salvos por gracia. Como hemos aprendido el año pasado, ¿recuerdan, hermanas? ¿Quién podría leer, por favor, Efesios 2, los versículos 4 al 6? Yo voy a leer. Gracias. Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Recuerdan, hermanas? Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La fe es un don de Dios. Somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora que hemos sido perdonados, tenemos acceso al Padre y nos podemos comunicar con Él por medio de la oración. ¿Qué es la oración? Respondan, por favor, hermanas. ¿Qué entendemos? ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Con Dios.
¿Sí? ¿Qué más, hermanas? Es estar en comunicación constante de una manera tan íntima con nuestro Creador, con nuestro Padre Dios. Así es. Gracias, Fátima. ¿Alguien más quiere decir qué entiende por oración? ¿Qué es la oración? Es agradecer a Dios por todo lo que Él nos da y nos tiene misericordia. Es darle las gracias y alabanza, adoración, todo. Gracias, Pati. ¿Alguien más escucho por ahí? ¿Puedo opinar? Sí, claro que sí. La oración para mí es la comunicación que tengo con Dios, el momento en el que estoy hablando y le estoy dedicando ese tiempo para hablar con Él. Eso es para mí la oración. Gracias. Gracias. Realmente es así, Maribel, hermana. No, dime. También es un campo de batalla, ¿no? Donde realmente estamos intercediendo, estamos en esa comunión, es como un campo de batalla también, ¿no? La oración es esa manera fuerte que tenemos como hijos de Dios para muchas veces interceder por muchas cosas. Ya, me parece interesante tu concepto, Fátima, ¿no? Y vamos a irlo aclarando más adelante. La oración es el acto de hablar con Dios, es presentarnos delante de Dios en un acto donde derramamos nuestro corazón delante de Él y además ejercitamos nuestra dependencia de Él y buscamos su voluntad. A través de la oración se alaba y se glorifica a Dios. Cuando oramos, nos favorecemos. Es un privilegio estar con Dios para recibir amor. ¿Cómo debe ser la oración de un hijo de Dios? La oración de un hijo de Dios debe ser con agradecimiento, debe ser constante y debe ser por otros. La carta que estamos estudiando fue escrita con mucho amor. En ella Pablo expresa sus oraciones y seguramente al escribirla, aunque estaba lejos, podía hacer memoria de personas y rostros que invariablemente le mueven a gratitud y a gozo. Este es un recuerdo que anima, que edifica y que sostiene. ¿Cómo debe ser la oración de un hijo de Dios? Debe ser con agradecimiento. ¿Alguien podría leer el versículo 3, por favor, de Filipenses? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Gracias. ¿Qué significa dar gracias, hermanas? Reconocer que Dios nos da todo en la vida, ¿no? Y gracias a Él estamos aquí vivas, ¿no? Y tenemos todo gracias a Él. Así es. Gracias es una expresión justamente de agradecimiento, detrás de la cual hay una actitud que nace del aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros. En este caso, Pablo agradece a Dios por todo lo que ha hecho en la vida de los santos de Filipos. La otra palabra que usa es siempre. Siempre significa sin interrupción, en la totalidad del tiempo, en todas las oraciones que puedo, con mucha frecuencia. La iglesia de Filipos era un motor de gratitud para el corazón de Pablo. Él tenía un agradecimiento natural por los filipenses, pero más a Dios, quien ha obrado tal bondad a través de ellos. Recordemos que los hermanos de Filipos colaboraron a Pablo en la predicación del evangelio y lo sostuvieron económicamente aún en la cárcel. Normalmente, la gratitud tiene un motivo. Nos sentimos agradecidos con la persona que nos ayuda en tiempos difíciles. Nos sentimos agradecidos cuando recibimos alimento, cuando no tenemos y estamos pasando necesidad. Nos sentimos agradecidos por la persona que nos cuida cuando estamos enfermos. Nos sentimos agradecidos cuando recibimos un obsequio el día de nuestro cumpleaños. Nos sentimos agradecidos cuando alguien piensa en nosotros y en nuestra familia, en nuestro crecimiento espiritual.
Nos sentimos agradecidos por una familia o una persona que nos ha encaminado bien en la fe. Una mujer muy pobre pudo enviar a su hijo a una universidad. Cuando estaba por graduarse el muchacho, llamó a su madre para que asistiera a la ceremonia. Pero la madre le dijo que no podía asistir, solo tenía un traje y era bastante viejo. El hijo le aseguró que lo del traje viejo no le importaba. Lo que quería era verla allí. Por fin la mujer hizo el viaje. El día de la entrega de diplomas, el joven entró al salón de actos con su madre y le buscó uno de los mejores asientos. Grande fue la sorpresa de la madre cuando supo que su hijo era el mejor de los alumnos de la promoción. Y cuando el muchacho recibió el premio, descendió del escenario y delante de todo el público reunido, besó las manos de su madre y la abrazó y le dijo: toma, mamá, este premio, es tuyo. Si no hubiese sido por ti, jamás lo hubiese recibido. Hermoso reconocimiento del hijo a su madre. Estaba profundamente agradecido con ella. Él sabía el sacrificio que hizo esa mamá para que él llegara donde llegó. Cada vez que el joven pensaba en su madre, estaba profundamente agradecido. Cada vez que Pablo piensa en los creyentes de Filipos y en lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, su corazón se llenaba de gozo, de gratitud. Ese es el corazón que nosotras necesitamos tener. Qué hermoso sería, queridas hermanas, que podamos ver cómo Dios está obrando en cada una de nosotras, que podamos ver cómo Dios obra en la gente que nos rodea. Cada día Dios trabaja en nuestras vidas y debemos tener la sensibilidad de agradecer y glorificar a Dios por su hermosa obra de amor. Así es, queridas hermanas, todas las que somos hijas de Dios debemos tener un corazón agradecido. Agradecido primeramente a Dios por todo lo que hace en nosotras, por todo lo que hace a través de nosotras, y también debemos estar agradecidas por las personas a nuestro alrededor, porque Dios mueve sus corazones para bendecir nuestras vidas. ¿Cómo debe ser la oración de un hijo de Dios? Debe ser constante. ¿Alguien podría leer el versículo 4 de Filipenses, por favor? Yo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Gracias, María René. Pablo nuevamente usa la palabra siempre. Hemos visto que significa sin interrupción, en la totalidad del tiempo, en todas las ocasiones que se puede, con mucha frecuencia. Pablo oraba constantemente, como dice, en todas mis oraciones. Se refiere a cada vez que él oraba. ¿Alguna me puede decir cuántas veces oraba Pablo? Yo creo que vivía orando, ¿no? Así es, María René. No lo sabemos, no dice. De Daniel dice, 3 veces al día oraba Daniel, así dice la palabra. Pero no sabemos de Pablo. Pero debieron ser muchas veces. Como dice María René, debió vivir orando, ya que vemos que Pablo es un motivador a la oración. ¿Alguien podría leer los versículos, por favor? Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Fátima. ¿Qué entendemos por orar sin cesar? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bien, ¿qué más? En las buenas y en las malas, en todo momento. Así es, en todo momento, en las buenas y en las malas. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué más entendemos por orar sin cesar? Orar sin descansar, sin cansarnos. Orar sin descansar. ¿Qué más, por favor? ¿Alguien más dijo algo? Sí, estaba diciendo que, bueno, como dice, ¿no? Sin parar, entonces no necesitamos, digamos, estar de rodillas o en un lugar cerrado o vacío, sino estamos en el minibús y podemos estar orando, ¿no? Mentalmente, estamos cocinando y también lo hacemos, estamos en una reunión, o sea, la oración
¿no? Constante para todo, ¿no? Dependiendo del Señor. Así es, Claudita, gracias. Orar sin cesar significa vivir nuestro día a día de la mano del Señor, hablando con Él y permitiéndole guiar todos nuestros pasos. Es depender del Señor en todo momento, en pequeñas oraciones de gratitud o peticiones que elevamos a Dios en medio de nuestro quehacer diario, como decía Claudita. Y también en tiempos especiales en casa. Es bueno también que aparte de orar en todo momento y en toda circunstancia, debamos tener un tiempo especial para orar, apartado especialmente para la oración y para el estudio de la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pablo estaba constantemente en oración por los creyentes de Filipos y lo hacía con gran gozo en su corazón. Para los cristianos, la oración debe ser como respirar. No piensas para respirar, ¿verdad? Porque la atmósfera ejerce una presión en tus pulmones y te obliga a respirar. Por eso es más difícil mantener la respiración que el mismo respirar. De igual manera, similar, cuando pertenecemos a la familia de Dios, enfrentamos a una atmósfera espiritual, donde la presencia y la gracia de Dios son tan fuertes en nuestras vidas que sentimos la necesidad y el deseo de orar. La oración es la respuesta natural de un hijo de Dios. Es una necesidad del Hijo de Dios. Es una necesidad estar en comunión con nuestro Padre, con nuestro Señor. Necesitamos depender de Él, preguntarle todo. Necesitamos poner todo en sus manos. Lo necesitamos. Sí, queridas hermanas, nuestro tiempo de oración debe ser constante y con gozo hacia los demás, como lo hacía Pablo. Ruego con gozo, dice Pablo. Sabemos que escribió esta carta estando preso en Roma, en una celda fría, y desde allí oraba por los creyentes. No vemos a Pablo pidiendo por él mismo, para que lo saquen de la cárcel. Su corazón estaba lleno de Jesús. Su corazón estaba lleno de gozo. Pablo tenía un corazón de oración. A Pablo le viene un gozo al recordar a los filipenses, al recordar la clase de iglesia que son. Los ve como a sus compañeros en la predicación del Evangelio. Queridas hermanas y amigas, la oración por sí misma no tiene poder. Es un deseo, un pensamiento. Dios es quien tiene el poder, la soberanía para dar la respuesta a la petición de sus hijos y de sus hijas. Jesús termina el Padre Nuestro así. Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces Jesús nos enseña que al orar, reconozcamos que Él, el Todopoderoso, es Dios, porque Él responde nuestras oraciones y las hace conforme a su voluntad. Quiero contarles una historia de Bethany Hamilton. Ella era una joven surfista que vivía en Hawái. Fue muy conocida ya que desde muy joven practicaba el surfismo. Hasta que un día, con la familia de su mejor amiga, se fueron a otro lugar a practicar para una competencia. No se dieron cuenta que un tiburón estaba al acecho y de repente atacó a Bethany y le arrancó el brazo izquierdo. Con tan solo 13 años, Bethany tuvo que pasar y enfrentar momentos de dolor, de aflicción, de frustración, de llanto e impotencia. Bethany es conocida por haber sido sobreviviente al ataque de tiburón y por haber superado con éxito esa grave lesión, hasta el punto de regresar a la práctica del surf. Su constancia y dedicación le ayudaron a alcanzar sus metas y ganar diversas competencias. Se convirtió en una surfista profesional a pesar de la desventaja ante el resto de los competidores. Qué importante es que a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando, podamos ser constantes en aquello que deseamos alcanzar.
Como hijas de Dios, estoy segura que todas anhelamos llegar a la meta del supremo llamamiento y para ello debemos vivir en dependencia de Dios, obedeciendo su palabra, siendo diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosas en la esperanza, sufridas en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo debe ser la oración de un hijo de Dios? Hemos visto, queridas hermanas, que la oración de un hijo de Dios debe ser con agradecimiento. Debe ser una oración constante. Y ahora veremos que la oración de un hijo de Dios debe ser por otros. ¿Alguien podría leer el versículo de Filipenses, por favor? Por vuestra comunión en el Evangelio, ¿es esa, no? Sí. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Gracias, María René. Pregunto a todas, ¿qué entendemos por comunión? Unión o tener en cuenta a otras personas. ¿Ya? Está relacionado con los hermanos, ¿no? Sí, está bien. Comunión. Porque es común unión, o sea que hay una unión común, es estar acá nosotros como estar en el mismo espíritu. Exacto. Gracias, Gladys. ¿Alguien más quiere dar su definición de comunión? Como decía Gladys, la comunión es una común unión. Estamos unidas por la fe en Jesucristo, que permite a su familia disfrutar de la comunión con Dios y con los demás hermanos. La palabra comunión viene del griego koinonia, que es compañerismo o comunión espiritual. No solo la atención al evangelio, es la disposición a continuarlo y la perseverancia en él. También la unidad y el afecto entre los hijos de Dios. El deseo de Dios es que podamos tener comunión en nuestra relación con el Señor principalmente y también la comunión con los hermanos en la fe. La palabra dice, cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuando Pablo habló de la comunión en el Evangelio de los Filipenses, estaba señalando su invalorable contribución a difundir el mensaje de Dios. Es una bendición que Dios nos permita estar involucradas en el crecimiento de su reino. Es bueno aclarar que al asistir a una iglesia no implica una experiencia de comunión. Aunque seas partícipe activamente, no significa que tiene comunión con las personas. Saludarnos y despedirnos en la iglesia es un gesto social. No significa que las personas han alcanzado ese nivel de cercanía e intimidad espiritual que implica la comunión o el compañerismo cristiano. Por la obra perfecta de Cristo en la cruz, hemos sido reconciliadas con el Padre. Gracias a Jesucristo tenemos comunión con Dios, hermanas. Leamos 1 Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Por favor, si alguien puede leer. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de vuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gracias. Gracias a la comunión que tenemos con Dios, tenemos comunión con los hermanos. Es muy importante que estemos creciendo en el conocimiento de la palabra. Es muy importante que estemos atentas a las necesidades de nuestras hermanas y orar juntas. Es muy importante tener tiempos para predicar la palabra de Dios a quien no lo conoce. Es muy importante también solucionar las diferencias. No todo es una taza de leche. Pueden surgir problemas, pero debemos solucionarlos.
para presentar una comunión con Dios y con los hermanos sin estorbo. Extraño nuestros tiempos de esparcimiento, de juegos, de manualidades. ¿Recuerdan nuestros retiros en el puente, hermanas? Dormíamos juntas en una habitación, charlábamos de diversos temas, compartíamos de una forma tan profunda y podíamos conocernos mejor. En nuestras reuniones presenciales tomábamos tecitos. Muchas llevaban de sus especialidades en repostería. Festejábamos cumpleaños, ¿recuerdan, hermanas? Eso hace la comunión. Eso hace que estemos más unidas, más juntas, que nos conozcamos más y principalmente que hablemos un mismo idioma, la fe en Jesucristo. Dios permita que pronto volvamos a compartir con más cercanía para que nuestra comunión se fortalezca. Pablo tenía un amor especial por los hermanos de Filipos, pero no solo por ellos. Cada una de sus cartas en la Biblia inician con una oración de acción de gracias y una petición para los destinatarios de su carta. Voy a leerles una parte de una carta de Pablo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Recuerdan, hermanas, a quién estaba dirigida esta carta? Sí, la hemos estudiado el año pasado. Está en Efesios capítulo 3, versículos 15 al 17, la primera parte. Qué hermosa oración, hermanas. ¿Cuántas veces yo quisiera poder orar por cada una de ustedes y que cada una de ustedes oremos por todas nosotras, las mujeres, doblando nuestras rodillas ante el Padre, ante nuestro Señor Jesucristo? Y podamos pedir que podamos ser fortalecidas con poder en el hombre interior, que nuestro espíritu habite más y más, que seamos llenas del Espíritu Santo, para que Cristo por la fe more en nuestros corazones. En otro momento, Pablo también pide a los creyentes que oren por él. Es otra carta. Está en Romanos 15, versículo 30. ¿Alguien puede leerla, por favor? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso. Gracias, María René. Queridas hermanas y amigas, es muy importante entender qué es la oración y cómo debe ser la oración de una hija de Dios. Como dice John Bunyan, orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o el alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Hermosa definición de John Bunyan. Mientras Pablo expresa su oración a los filipenses, tenía la seguridad de que Dios iba a completar el trabajo que inició en sus vidas. Así, queridas hermanas, como lo hará con cada una de nosotras. ¿Cómo debe ser la oración de un hijo de Dios? Hemos aprendido que la oración de un hijo de Dios debe ser con agradecimiento, debe ser constante y debe ser por otros. La carta que estamos estudiando refleja mucho amor, agradecimiento y oración sincera. Una oración muy importante y la primera que debemos hacer es acercarnos a Dios para reconocer que somos pecadoras, que necesitamos su perdón, que estamos arrepentidas de nuestra vana manera de vivir y pedirle al Señor que entre a morar en nuestros corazones
para que Él sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Las que somos hijas de Dios, tenemos la libertad de acercarnos ante el trono de la gracia para derramar nuestro corazón delante de Dios en oración, pero también para pedir perdón de pecados, para agradecerle por su inmenso amor, por su gracia, por su misericordia, para rogarle por nuestras vidas, para pedirles por todos aquellos que no conocen a Dios. Para todos, el Señor está listo y dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Está bien, queridas hermanas, abrir nuestro corazón a otras hermanas para pedir apoyo en oración. Vemos a Pablo pidiendo apoyo a los romanos, pidiéndoles que oren por él. Todas necesitamos ser fortalecidas. Todas necesitamos ser sostenidas por la oración. Está bien también si no quieres compartir tu pedido de oración. No es malo, hermanas, porque hay cosas que también están en la intimidad. Lo importante es que tu corazón como hija de Dios sea agradecida y nuestra oración sea constante y que sientas el gozo de orar por otros hermanos, por otras personas. ¿Entiendes lo importante que es la oración? ¿Entiendes que la oración es dependencia de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Vamos a orar. Amén. Bendito Señor, Padre amado, Dios del cielo, Dios todopoderoso. Señor, ante ti estamos, Señor, derramando nuestro corazón, pidiéndote, Padre, tu perdón por las cosas que hacemos mal y que te ofenden, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas bendecirnos, Señor, con tantas cosas que necesitamos, que tú conoces que están en nuestro corazón. Pero principalmente te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar con agradecimiento, que nos ayudes a orar constantemente, a tener esos tiempos contigo, Señor, a cada momento del día y en momentos especiales, Señor, de intimidad contigo. Padre, ayúdanos a orar con gozo por otras hermanas, por otras personas. Así como lo hacía Pablo, Señor, gracias por el ejemplo que nos dejas en la palabra, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor. Te necesitamos, Padre. Sin ti nada es posible, Señor. Tú conoces el corazón de mis hermanas. Tú conoces mi corazón, Señor. Y nuestro ruego esta tarde, Señor, está delante de ti para postrarnos, para alabarte y glorificarte, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.